viva y eficaz sea la que pueda dar aliento a que cada uno pueda seguir hacia adelante. Padre, declaramos en tu nombre, Señor. Tu nombre que está por sobre todo nombre, Señor. Tú eres la clave, Señor. Tú eres la clave, Dios. Te amamos, te adoramos. Y te pido, Espíritu Santo, que la palabra que salga del corazón de Dios en esta mañana, tengamos discernimiento para entenderla y que me puedas usar como instrumento, como siervo, para transmitirla a aquellos corazones que la necesitan escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo es poder sentir la presencia de Dios. Qué lindo es poder arrancar el día sabiendo que el Señor tiene promesas para nuestras vidas. Qué lindo es poder empezar un día más creyendo que no estamos solos y por fe declarando que la victoria vendrá. Qué lindo es poder saber que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que nos da aliento de vida y que constantemente levanta nuestros brazos para seguir adelante. Y si estás escuchando esta palabra en esta mañana, empezá tu día dando un gloria a Dios. Empezá tu mañana diciendo: Señor, yo sé que tú tienes el control de toda situación y de toda circunstancia. Quizás decirle ahí en tu casa, en el lugar en donde estás, quizás volviendo del trabajo o yendo a trabajar, decirle: Señor, yo sé que tú tienes el control de esa situación. Tenemos y servimos a un Dios vivo, a un Dios de plenitud, al único Dios. Tengo algunos anuncios para compartir con ustedes. Como siempre, empiezo este momento, este espacio, agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado, que nos han ayudado. Hemos tenido en el día de ayer la olla solidaria en casa de oración y fue algo magnífico en ver como una acción donde demuestra el cariño de Dios hacia aquellos que necesitan recibir ese gesto de cariño, en ver cómo familias se acercaron a la iglesia a llevar un alimento, pero también a llevar un gesto de cariño. Marca la historia de muchos. Así que muchas gracias por todos aquellos que cooperaron, por aquellos que estuvieron ahí, por todos aquellos que ofrendan su tiempo y que disponen del dar, de su corazón para poder acompañar a aquellos que necesitan. Quiero avisar que en el próximo sábado y en los sábados posteriores vamos a suspender por ahora la atención con la olla solidaria. Yo sé que es algo transitorio. Es un tiempo para que podamos reflexionar, juntar recursos para orar, para estar guardados. Pero ojo, estar guardados no significa bajar los brazos, estar guardados no significa desanimar o desistir, todo lo contrario. Estar guardados significa planificar, planear, proyectar para volver con más fe, con más autoridad, llevando el nombre del Señor. Así que si conoces a alguien que se ha acercado en este tiempo por la olla solidaria en la iglesia, avise, mande un mensaje, cuéntenlos y que ellos puedan saber que el sábado próximo nosotros no vamos a estar en la iglesia para hacer esta acción, sino que para la próxima vez que lo hagamos nos vamos a avisar con anticipación. Como siempre, nosotros elegimos un motivo de oración para que juntos podamos ayunar y orar como iglesia, para que juntos podamos interceder en una misma dirección. Y el motivo de mañana, día lunes, para que ayunemos es por discernimiento. Un sinónimo de discernimiento, entendimiento. Para que podamos ayunar por entendimiento. Que podamos ayunar en este tiempo para que los velos caigan de nuestros ojos. Para que podamos ver más allá de lo que el ojo natural pueda ver. Para que podamos ayunar y orar para entender cosas que son necesarias entender. Y a veces que por manipulaciones del hombre, por manipulaciones de la sociedad, por manipulaciones del gobierno, terminamos no viendo lo que realmente deberíamos ver, sino que vemos lo que nos quieren mostrar. Entonces, comprométanse en el día de mañana a levantarse temprano y a empezar el día con ayuno y oración por discernimiento y entendimiento. La Biblia dice en el libro de 1 Samuel 16:7, pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pero Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira hacia el exterior, pero Dios, el Señor, mira el corazón. Que podamos a través de ese tiempo de ayuno ver el corazón, ver lo que hay más adentro,
ver con ojos no naturales, sino que espirituales. Así que te invito en el día de mañana que ayunemos juntos, ¿sí? Busquen conmigo en el libro de Primera Reyes, capítulo 21, versículo del 8 al 16. Primera Reyes, capítulo 21, versículo del 8 al 16. Es una palabra muy fuerte que he recibido del Señor y quisiera compartirla con ustedes. Lo hemos compartido en otro momento con el mismo contexto, pero un sentido distinto. Hoy el Señor ha hablado a mi corazón y quisiera hacer con que ustedes puedan entender algunos principios bíblicos. Yo puedo predicar de ejemplos, puedo predicar de mi historia, puedo predicar de lo que Dios hizo y de lo que Dios hace, puedo predicar de un contexto, puedo predicar de muchas cosas, pero la predicación verdadera sigue siendo la que está alineada a la palabra de Dios. No fuimos llamados a entretener a la gente, fuimos llamados a enseñar. Dice la Biblia que por falta de sabiduría el pueblo ha perecido. Y nuestra función es enseñar palabra de Dios. Así que busquen conmigo en el 1 Reyes 21. Dice en el versículo de número 8: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Yo lo quiero poner en el contexto sobre lo que está pasando en ese momento. Estamos justamente en el momento, en el contexto donde Jezabel, al ver su marido, el rey Acab, defraudado, en un sentimiento de dolor, de agonía, de haber querido algo que no consiguió, y Jezabel, incontenta con el hecho, decide manipular la situación. Si ustedes se ponen a leer el principio de Reyes 21, Primera Reyes 21, van a entender el contexto de lo que yo les estoy explicando. La Biblia dice que Nabot tenía una viña preciosa y que el rey en una mañana se levanta y decide ir a proponer a Nabot comprar esa viña. Pero a mí me llama mucho la atención, y que se los he compartido la otra vez que hablé de ese tema, es que el rey llega a Nabot y le hace una propuesta extremadamente rara cuando leemos. Porque dice: te pagaré en dinero por esa viña, o te daré otra viña mejor que esa. Y uno para y piensa, si una persona con tanto poder de adquisición tenía posibilidad de tener una viña mejor que la que tenía Nabot, ¿por qué no usufruir y disfrutar de otra, sino que tener que ir a hacer esa propuesta a Nabot? Teniendo el rey posibilidad de en sus tierras adquirir cualquier viña, cultivar y plantar y hacer crecer cualquier viña, decidió la viña de Nabot. ¿Y ustedes se acuerdan cuando yo hablé de esa palabra y les llegué a hacer entender que hay personas que se levantan en este tiempo que son como el rey Acab, que no quieren cualquier viña, quieren tu viña?
No quieren cualquier familia, quieren tu familia. No quieren cualquier sueño, cualquier proyecto, quieren tus sueños, tus proyectos. No quieren tener sus propios hijos, quieren tener un hijo parecido al tuyo. No quiere tener un marido, quiere tener a tu marido. No quiere tener una esposa, quiere tener a tu esposa. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo había hablado de eso? Así pasó con el rey Acab. Él no quería cualquier viña, él quería la viña de Nabot. Pero cuando se acerca a hablar con Nabot, Nabot le dice que no, era herencia de sus padres. Y él quería mantener esa herencia. Dice la Biblia que el rey volvió frustrado a su casa, enojado, se tiró en la cama y dice que en ese día no comió y ni bebió. Y ahí entra el personaje, pareciera coadyuvante, pareciera el personaje segundo, pero que termina siendo el primer personaje. A veces en nuestras vidas hay actuaciones diabólicas y espirituales que funcionan de esa manera. Que funcionan de esa manera que pareciera que actúa en segundo plano, pero que en realidad está actuando en primer plano. Actúa de manera oculta, de manera desapercibida, de manera donde uno no se da cuenta al principio, pero termina ocupando el espacio, el lugar y el objetivo como si fuera la persona principal. Bajo la influencia de Jezabel, el rey Acab tomó una decisión y hizo con que su imperio se viniera abajo. Bajo la decisión de Jezabel, murió Nabot para que Acab lograra su objetivo. Jezabel era una mujer muy prepotente y yo les pongo en contexto, era una mujer que no solamente vivía para hacer lo que ella quería, sino que ella hacía lo que quería mientras planificaba su vida y su manera de vivir. Era una reina de origen fenicia que establecía culto a dioses como por ejemplo Baal. Yo no sé si ustedes entienden ese contexto bíblico, pero acá estamos hablando de un tiempo donde el reino de Israel había sido dividido. Entre reino del norte, donde el rey que estaba a cargo era Acab, y el reino del sur, la parte de Judá. Y acá me llama tanto la atención porque Jezabel, esa reina, al casarse con Acab, entra en las costumbres que son evangélicas, por así decirlo. Entra en las costumbres cristianas, por así decirlo. Obviamente que en aquel tiempo, es decir, entra en las costumbres de creer en nuestro Dios, en el único Dios. Pero al entrar en esa costumbre, ella no se permanece bajo las enseñanzas de la Biblia y de la palabra. Si bien el pueblo era un pueblo elegido de Dios, el pueblo era un pueblo que el Señor había escogido, ella cuando ingresa a la nación, a ese pueblo, empieza a manipular la mente de cada uno de los que estaban ahí, a tal punto de convencerlos a adorar el Dios que ella adoraba. Ella entra disfrazando su vida, disfrazando su entorno, se mete en una generación santa y elegida y empieza a hacer con que cada uno empiece a adorar al Dios que ella adoraba. Al Dios que aquellas personas de aquella época estaban acostumbrados a menospreciar y desechar. Pero como Jezabel era muy convincente con sus palabras, como Jezabel era conocedora del ensinamiento y de la estructura y hasta mismo, diría yo, de la religión de aquella época, como Jezabel era muy instruida, era muy altiva y era una persona muy inteligente, lograba dominar y hacer con que cada uno cambiara de idea a una dentro de su propia visión política, geográfica, espiritual y divina. Ella lograba manipular cada uno para hacer lo que ella quería. Y a mí me llama mucho la atención y marqué algunos puntos y quiero enseñarles en esta mañana para que sea un tiempo donde la venda caiga de nuestros ojos y que podamos lograr identificar cuando ese espíritu de Jezabel se levante en contra de la iglesia, en contra de los proyectos y de
los propósitos de Dios. Porque Jezabel, así como Satanás, no viene con cara de qué va a hacer. Empieza a trabajar en lo oculto, conquistando, engañando, siempre asumiendo el segundo plano, aliándose con los que liderarán el primer plano y haciendo con que todo caiga y con que todo se derrumbe. Así pasó en la historia de Nabot, la historia de Acab, la historia de Jezabel. Y yo uno de los puntos que marqué fue: envidiarán lo que es tuyo. Porque Acab, obviamente en su naturalidad humana, envidió algo que no le pertenecía a él. Como yo les comenté desde un principio, va a haber gente que va a envidiar tu ministerio, tu familia, tus proyectos, hasta tu manera de ser y de hablar. Van a querer copiar hasta aspectos de tu vida para parecerte a vos y copiarte en lo que a vos te va bien. Y eso no es algo sano, porque el Señor instituyó en cada uno de nosotros una identidad para que pudiéramos ser exclusivos. Y te quiero decir en esta mañana que sos exclusivo. Yo quiero decir en esta mañana que sos un diseño original. Y si hay alguien de tu lado en esta mañana, dale una sonrisa. Si es tu marido, si es tu esposa, si son tus hijos, dale una sonrisa y dile: sos un diseño original. No hay otro como vos. Dile, pero con una gran sonrisa: no hay otro como vos. Sos un diseño original. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando pasa esa historia, esa situación, que el rey Acab tomó esa decisión de querer esa viña y tras esa frustración entra Jezabel para manipular la situación, nadie se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo. Si ustedes se ponen a leer la palabra, dice que ella escribió una carta, usó el sello, y da una palabra muy certera, que es lo que yo te quiero decir en esta mañana. La influencia era tal que ella no solamente pidió que fueran y que mataran a Nabot. Ella generó un plan diabólico para convencer a los demás que Nabot merecía pasar por esa situación. Ella dice: ayunen y después armen esa trampa que ella había programado para hacer con que Nabot muriera. Y yo no sé si ustedes me están entendiendo en esta mañana, porque Jezabel no solamente decretó la muerte de Nabot, Jezabel empezó a dibujar lo que Nabot haría. Jezabel empezó a dibujar lo que el pueblo tendría que hacer para que ella no fuera vista como la causante de esa situación. Condujo el pueblo a ayunar antes de tomar una mala decisión. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que hay personas que se creen decir que son enviados por Dios. Hay personas que se creen decir que se están de tu lado para acompañarte, para ayudarte. A veces no nos damos cuenta que hay amigos que se levantan para hacernos crecer, para hacernos direccionarnos en un buen camino. Y en realidad son Jezabeles que aparecen para intentar dibujarnos un ayuno, una intimidad con Dios, una presentación distinta a la que realmente es. Pero yo vengo en esta mañana en el nombre de Jesús a declarar que cae por tierra todo espíritu de Jezabel. Declaro en tu familia, en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tus proyectos, que hasta podrán querer, hasta podrán desear tu viña, tus sueños, hasta podrán querer lo que vos tenés. Pero se levanta un Dios poderoso que no se va a quedar mirando y va a hacer con que Jezabel caiga. Yo declaro en el nombre de Jesús, para cada Jezabel que se levante, Dios levantará un profeta que haga caer, que haga derrumbar una Jezabel. Para cada Jezabel que se quiere imponer, hay un Elías que se levanta para destruir lo que Satanás quiere hacer. Yo te vengo en esta mañana a pedir: habla los ojos. Porque a veces Jezabel no viene con cara de Jezabel. Ella viene trabajando por detrás. Y terminamos manipulados en una condición que no es sana. En una condición que no ayuda. Obviamente la culpa no fue solamente de ella. Acab se dejó influenciar porque al final, cuando Nabot había muerto, va y disfruta de lo que él quería. Y obviamente para que haya una Jezabel también es necesario que haya un Acab.
Porque Jezabel por sí sola no tenía toda y plena autoridad para tener el dominio en el reino en donde ella estaba. Necesitaba de un rey que la acompañara y que ella pudiera manipular. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hey, yo te quiero decir, en este tiempo el Señor está llamando a la iglesia a volver al sentido original. Yo estoy diciendo que en este tiempo el Señor está inquietando nuestros corazones a que la iglesia vuelva a ser sana, santa, repleta, llena de palabra, llena de ayuno y oración, llena de intercesión, que haya el mover del Espíritu Santo de Dios como nunca antes. Puede venir las lindas plataformas, puede venir la linda tecnología, puede venir los lindos dibujos que presentan la iglesia, pero que nunca haya de perder la verdadera esencia en las iglesias, que es predicar el Evangelio, que es predicar el reino, que es ganar las almas, que es doblar rodilla en el piso y proclamar que el único justo que vive y vivirá por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me entristece en ver cómo en la actualidad la cantidad de iglesias que empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer detrás de un holoforte, detrás de una apariencia, detrás de un deseo, de una competencia, empieza a predicar cada vez menos del Evangelio y más del entretenimiento, cada vez menos del Evangelio y más de lo que Dios puede llegar sí o sí a hacer porque vos querés. A mí me entristece en ver cómo las iglesias están siendo lastimadas porque el Evangelio se está secando en los hogares y en las familias. A mí me entristece ver cómo la palabra de Dios, que debe ser reflexionada, activada y hablada constantemente, es usurpada por poder, legalidad, legalismo, mayor, menor, autoridad, dominio. A mí me entristece al percibir y ver cómo la novia del Señor pasa por ese proceso de usurpación, de calumnia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, porque hay muchas Jezabeles que se esconden y manipulan nuestra mente sin que nos damos cuenta. Pero yo vuelvo a redecir, a predicar, a declarar, vuelvo a proclamar y a profetizar. Si hay una Jezabel que se ha levantado, hay palabra de Dios en contra de ese espíritu diabólico. Porque la autoridad siempre tiene y la tendrá Dios. Sabe que yo reflexiono mucho en la palabra, porque el hecho de que Jezabel diga ayunen por hacer lo que yo quiero hacer, hace con que mucha gente que esté de su lado esté confundidos. Por tan solo el hecho de decir ayunen antes de tomar esa decisión, hace con que muchos terminen cometiendo un error al pensar que lo que están haciendo está bien, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Yo te quiero decir a vos que nos estás mirando en esta mañana, hay principios que no deben ser cambiados. Hay principios que no deben ser cambiados. Dios está levantando iglesias en este tiempo que quizás no tengan 500, 1000, 2000, 5000 miembros. Pero con los pocos miembros que hayan, son personas que están conectadas con Dios, orando, intercediendo y clamando y declarando que Él es el Señor de nuestras vidas. Yo te quiero invitar ahí en el espacio de tu iglesia, de tu casa, que hagas de ese lugar un altar de adoración y que puedas declarar, orar, interceder y clamar al Señor. Y que puedas decir que Él solamente será el que controlará tu vida. Que Él solamente será el que te librará de la enfermedad, que Él solamente será el que hará caer por tierra toda calumnia, toda peste, toda enfermedad, todo conflicto y todo temor. ¿Puedes proclamar eso en esta mañana? Yo te invito ahí en donde estás a decir: Señor, tú eres mi único Salvador, tú eres mi único Rey. No importa quién se levante para hacerme caer, yo seguiré de pie porque te tengo atado en las manos. Te tengo en mis manos y mis manos están en las tuyas están en las mías.
Señor, yo no caeré porque el camino hasta puede ser sinuoso, el camino hasta puede ser feo, el camino hasta puede ser tribulado con muchas piedras, pero no caeré porque te tengo, Señor, sosteniéndome por las manos. Dile en esta mañana, proclame en esta mañana. Sabe que la historia no termina solamente con ese hecho. Si ustedes se ponen a leer lo que dice Primera Reyes, lo que dice Segunda Reyes. En Primera Reyes 21, 19, Dios elige a un profeta para hacer con que la historia cambiara. Aquella que había entrado en el pueblo de Israel y había infundido su idolatría. Aquella que había entrado en el pueblo de Israel y había escondido sus intenciones para manipular la vida de muchos. Termina recibiendo una palabra que venía de parte de Dios a través de un profeta. Dice en 1 Reyes 21, 19, Dios habla a Elías y dice, y le hablarás diciendo, dice Dios al profeta de lo que él tendría que decir a Acab. Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarte diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y acá a mí me impacta en la palabra porque la profecía no fue solamente en contra de Jezabel. De hecho, la primera parte de la profecía donde Dios manda a Elías ir a hablar con alguien, no es con Jezabel, es con Acab. Si ustedes se ponen a leer la historia, Jezabel cuando va a decir a Acab que Nabot había muerto, no cuenta toda su manipulación hacia Nabot y hacia la circunstancia para que el rey saliera vencedor en lo que él quería. Solamente dice, Nabot murió, apropiate de lo que querés. Pero acá Dios se levanta, acá Dios se levanta, acá Dios se levanta un profeta y dice al profeta que vaya y que le hable a Acab. Y acá me impacta algo en la palabra, porque las consecuencias de una Jezabel hace con que un rey que no había cometido tal atrocidad pague el precio por una mala actitud y una mala decisión. Yo te quiero hablar a ti, varón de hogar. Yo te quiero hablar a ti, sacerdote de la iglesia, del ministerio. Nosotros debemos amar a nuestras esposas, porque es el mejor complemento que Dios nos dio. Nos complementamos por completo, ella a nosotros y nosotros a ellas. Pero hay determinadas responsabilidades en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu casa, que te compete a ti tener. Hay ciertas autoridades de defender, de cuidar, de amar, de respetar, que corresponde a ti tenerlo. Y a veces en los hogares se invierte en esa situación por no haber un hombre que se imponga con autoridad y ocupe su lugar de padre, su lugar de marido. Terminan levantándose una persona en la casa, sea un hijo, sea la esposa, sea otro miembro, para asumir el lugar de ese que debería asumir el lugar, que debería proteger cuando tenga que proteger, que debería abrazar cuando tuviera que abrazar, que debería cuidar cuando tuviera que cuidar. Pero por esa falta de acción que nos compete a nosotros, de proteger, cuidar, abrazar, terminamos a veces fallando y dando un lugar a con que la historia divina, como el Señor proclamó, no se cumpla. Y es interesante que no me malinterpreten, porque yo conozco a grandes mujeres que son excelentes predicadoras, así como conozco a muchos varones que predican también muy bien la palabra de Dios. Pero hay que entender que somos un complemento para Dios y que en la institución de lo que es el hogar como Dios lo diseñó, el hombre debe cuidar a la mujer, el hombre debe honrar a la mujer, el hombre debe amar a la mujer. Y es necesario que en este tiempo entendamos cómo la iglesia fue instituida para poder recibir lo que Dios quiere darnos y quiere hacernos crecer y entender. Pero a veces eso no pasa porque los roles se invierten. Los hombres se callan, no toman el lugar que tendrían que tomar
y es necesario que se levante otras personas para liderar y hacer cosas que seguramente lo hacen y lo hacen bien, pero terminan haciendo no de la manera como corresponde, como Dios diseñó. La mujer fue creada para ser amada, para ser respetada. La Biblia dice que debe ser cuidada como un vaso frágil. Pero hay mujeres que son extremadamente fuertes y levantan las manos de muchos hombres cuando caen los brazos y muchos se olvidan del caminar. A eso llamamos complemento. Pero es necesario entender la función de sacerdocio ministerial, familiar, para que podamos cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Y concluyo diciendo lo que dice en el libro de Segunda Reyes, capítulo 9, versículos del 35 al 36. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es palabra de Dios, la cual él habló por medio de tu siervo Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Que en este tiempo podamos entender que las profecías de Dios se siguen cumpliendo. Que lo que Dios hace, Él hace porque Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que define, Él es el que tiene toda autoridad. Y yo en esta mañana declaro en el nombre de Jesús que todo velo cae de los ojos. Declaro en esta mañana en el nombre de Jesús que no dejaremos ser influenciados por el espíritu de Jezabel. Declaro en el nombre de Jesús que si hoy nosotros tenemos la posibilidad de ser como el profeta Elías, de orar, de llevar palabra, de proclamar, lo haremos. Declaro en el nombre de Jesús que si nosotros hoy debemos ayunar, cuidar, orar y asumir el lugar, el rol que nos pertenece en nuestro hogar, lo haremos. Y declaro en el nombre de Jesús, que por más que las tinieblas quieran levantarse para hundir, deturpar y destruir el plan perfecto que Dios ha instituido, por más que el enemigo quiera levantarse para hacer caer la idea que Dios planificó para nuestras vidas, por más que el enemigo quiera hacer caer proyectos, sueños y algo que Él ha puesto en nuestro corazón, declaro en el nombre de Jesús que se invalida ahora, en esta mañana. Declaro en el nombre de Jesús que no habrá espíritu de Baal, espíritu de Jezabel, espíritu controlador, espíritu manipulador, que no habrá espíritu de manipulación que prevalezca a una generación que ora, a una generación que profetiza, a una generación que cree que Dios sigue siendo nuestro Dios, que sigue siendo fiel. Hey, yo te quiero decir en esta mañana, abran los ojos, iglesia. Es un tiempo de doblar nuestras rodillas, es un tiempo de volver a poner el corazón al corazón de Dios, es un tiempo de conectarnos con la palabra, no dejarnos engañar, no dejarnos manipular, porque la palabra de Dios sigue siendo la que nos da aliento y fortaleza. Y si estás en tu casa escuchando esta palabra, dale un gloria a Dios. Dale un gloria a Dios. Y si nos estás escuchando por primera vez, yo te invito a que repitas conmigo esa pequeña oración. Dile: Señor, gracias, te amo. Dile esas pequeñas palabras. Dile: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Te acepto como el único Dios de mi vida. Si nos estás viendo por primera vez, dile: Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero conocerte más. Quiero saber cómo ocupar el rol como sacerdote en mi hogar, respetando, amando, cuidando. Si nos estás viendo por primera vez, empezá a decir ahí en tu casa: Señor, quiero que mi vida sea transformada. Quiero hacer las cosas como deben ser hechas. No dejándome influenciar por una Jezabel que se levante, pero teniendo un corazón conectado a Dios para que yo escuche cuando Él hable. Y si has hecho esta oración por primera vez, escribe en nuestros comentarios. Mándanos un mensaje. Queremos orar por tu vida, por tu necesidad. Y lo importante para este tiempo es que recordemos: Jezabel no va a venir con cara de Jezabel. El diablo no va a venir con cara de diablo. Van a venir con manipulación, seducción,
autoridad, van a venir imponiendo cosas que no son correctas, cosas que son malas, pero que te harán creer que son buenas, cosas que no agradan a Dios, pero que no pasa nada. Sin total, Dios perdona. Te van a hacer creer que es solo una falla, es solo un error. Sin total, la moda ahora es esa. Yo oro para que Dios te cuide, que me cuide y que podamos seguir sanando, proclamando y llevando la palabra de una sana doctrina. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos el día martes en el programa a las 20 horas, Volviendo a Casa, el programa con la pastora Marta Longobuco. Estás invitado a que con tu familia puedas conectarte en ese espacio que creamos para que también se predique la palabra de Dios. Saludos y que Dios los bendiga.